Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria urgente de celebrar el 17 de enero. Señor secretario. Como primer asunto del orden del día y para la válida celebración de la sesión se hace necesario que este pleno se pronuncie sobre la urgencia o no de la convocatoria y el desarrollo subsiguiente de la sesión. Aprobamos la urgencia con los votos en contra del Partido Socialista. Los votos a favor del Grupo Popular. Se aprueba la urgencia. En el asunto número 2 se propone aprobar definitivamente el proyecto de modificación puntual del Plan General Municipal en Avenida de Viana número 3 en los propios y exactos términos en que fue aprobado inicial y provisionalmente y publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de La Rioja. ¿Alguna intervención? Señor Sáenz Rojo tiene la palabra. Gracias, señor presidente del Pleno. Buenos días. Bien, como se relataba en el enunciado, se trata de la aprobación definitiva de una modificación puntual en el Plan General Municipal en el inmueble de Avenida de Viana número 3, antiguo acuartelamiento de la Policía Nacional. Como saben ustedes, y fruto de un convenio anterior, ese inmueble, la parcela en la que se ubica, es actualmente de propiedad municipal. Se procedía por parte del Ayuntamiento de Logroño a la recepción del mismo en la primavera pasada y a partir de ahí se iniciaban una serie de negociaciones y de conversaciones con el Gobierno de La Rioja en particular, que fructificaron en el acuerdo y el anuncio que se hacía por parte del presidente del Gobierno de La Rioja y de la propia alcaldesa de compromiso, decía, de ubicación del futuro Centro de Salud Rodríguez Paterna en dicho espacio. No digo inmueble porque evidentemente las necesidades de la construcción del nuevo centro de salud evidentemente no son compatibles con el edificio existente que será demolido, por tanto, y será cedida ya esa parcela al Gobierno de La Rioja en los próximos meses para el desarrollo de ese proyecto y posterior obra de centro de salud, nuevo centro de salud Rodríguez Paterna. Bien, una vez que se llegaba a ese compromiso, a ese acuerdo, había que comenzar una tramitación administrativa desde el punto de vista urbanístico que tenía que ver con dos aspectos. Por un lado, el cambio de uso, la adaptación al uso al que se pretende destinar, pasándolo a uso sanitario asistencial, y por otro lado, dotarlo de una mayor edificabilidad, puesto que el edificio existente, a pesar de que aparentemente tiene bastante espacio en la parte trasera, para los que no lo conozcan, dispone de una serie de almacenes, etcétera, y por tanto la edificabilidad era escasa, no era suficiente para el fin de centro de salud, como les decía. Por tanto, en esta modificación que hoy aprobamos definitivamente, se planteaban ambas cuestiones: aportar edificabilidad dotacional pública, que en este caso se trae del edificio de la Plaza de San Agustín, el actual edificio todavía de Correos, que pretende completar y, por tanto, poner a disposición una edificabilidad suficiente para la puesta en marcha de ese centro de salud, y a partir de ahí también, como decía, la modificación del cambio de uso a sanitario asistencial, de manera que los trámites administrativos que por parte del Ayuntamiento de Logroño nos habíamos comprometido a realizar se culminen. Esta aprobación definitiva puede venir a este pleno porque precisamente, como saben ustedes, en este tipo de modificaciones, tras la aprobación provisional, se da traslado al órgano competente de la comunidad autónoma. La Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobaba un informe favorable a esta modificación el pasado viernes, en su sesión del pasado viernes, y por tanto hoy ya podemos aprobar definitivamente esta modificación puntual, que, como digo, no es más que otro paso más en el camino que concluirá con la construcción de ese centro de salud, en el que todavía mediarán algunas cuestiones como la demolición del edificio, la cesión formal ya al Gobierno de La Rioja y, por su parte, la definición del programa funcional, etcétera, etcétera, y otras cuestiones que evidentemente, y además lo quiero vincular porque realmente está vinculado al siguiente asunto que vamos a tratar, en el sentido siguiente:
en el plan director, en la actualización del plan director de la Villanueva, se realizan una propuesta en particular sobre este entorno, proponiendo un retranqueo de la edificación y, por tanto, creando una placita, un espacio público en su fachada hacia Avenida de Navarra, cuestiones ya de detalle que tendrán que definirse en otra modificación de Plan General Municipal, al tratarse de una modificación de las alineaciones, y que ya serán se llevarán a cabo una vez que se conozca específicamente ese programa funcional del futuro centro de salud y, por tanto, la superficie que el Gobierno de La Rioja entiende necesita en planta para poder construir dicho centro de salud, y a partir de ahí, como digo, pues el espacio restante, la intención y la voluntad de este equipo de gobierno, atendiendo a esa recomendación que nos parece muy interesante que se aporta en el plan director de la Villanueva, pues se crearía ese espacio público y además se ganaría también espacio para una mejor ordenación del tráfico en esa intersección que, como saben, es un poco complicada con ese stop, esos giros a la izquierda, es decir, tratando de ordenar, aprovechar también para ordenar un poco ese tráfico en todo ese entorno. Por tanto, repito, un paso más dentro de ese camino, y que en este caso además se trata de un paso muy vinculado al siguiente asunto que tiene que ver con esa actualización y ampliación del plan director, y de esa manera también, en base a esto, se decidió incorporarlo también en este mismo pleno. Muchas gracias. Gracias, señor Sáenz Rojo. Alguna intervención. Señor Urquía tiene la palabra. Sí, buenos días, señor presidente del Pleno, señores concejales. Bien, en primer lugar sí que me gustaría decir que entendemos que ustedes han abusado del reglamento hoy, porque entendemos que este tema podía haber ido tranquilamente al Pleno ordinario de febrero. Y le han traído aquí este tema y el siguiente, que no correspondía incluso ni jurídicamente traerlo a Pleno, porque ustedes quieren tapar el Pleno de la pobreza. Y yo creo que malas maneras en la ética política y en el quehacer diario de su gobierno, si tienen que recurrir a actuaciones como estas de hoy, de tapar luego el pleno de la pobreza, y con estrategias que no son normales e incluso contrarias a derecho. Ustedes forzan aquí hoy un darse a conocer luego lo de Villanueva, cuando jurídicamente no hay competencia en el pleno para darse a conocer un contrato que es la Junta de Gobierno, y este tema que podía haber esperado, yo creo, al pleno del mes ordinario de febrero. Bien, no obstante, respecto al asunto que nos trae aquí, del fondo, decirle que nosotros nos vamos a abstener en este punto, de Avenida de Viana. Hay tres cuestiones que queríamos explicarles y también pedirles información. En primer lugar, vamos a ver si es verdad que los plazos se cumplen, que el 2015 se le quita la obra al centro de salud y que los ciudadanos de la zona de casco antiguo pues tienen un centro de salud nuevo que lo podían haber tenido si ustedes no hubieran vendido las parcelas de Ribes Paterna, y se podía haber ampliado en su momento. No lo hicieron, hipotecaron la ampliación del edificio, y por tanto ahora es necesario un centro, porque es verdad que se ha quedado pequeño y no reúne condiciones el centro actual de Ribes Paterna. Pero bien, nosotros ahí pensamos que teniendo el hospital de La Rioja como está, no utilizado adecuadamente, me quedaré ahí, pues gastarnos millones en derribar y millones en construir un nuevo edificio, cuando tenemos un edificio al lado que no tiene la utilidad y el uso necesario, y que posiblemente de cara al futuro no vaya a tener tampoco un uso a corto o medio plazo, y que es un edificio que con el tiempo el Hospital de La Rioja o se cuida o acabará deteriorándose, pues creíamos que era más importante y mejor para todos utilizar una parte, una ala del Hospital de La Rioja como solución para la atención primaria. Yo creo que es una obra de rehabilitación la que habría que hacer, mejora el hospital, mantenemos el hospital, que es un edificio singular de la ciudad, y por tanto yo creo que era la mejor actuación posible bajo el punto de vista sanitario, bajo el punto de vista de lo que es la actuación en esta zona bajo el punto de vista urbanístico. Bien, ustedes se han empeñado en hacer el centro de salud tirando el anterior cuartel de la Policía Nacional, y por tanto es una decisión suya. No estamos en contra, que conste claramente, del centro de salud. Sí que nos parece que el lugar que ustedes al final han utilizado, que han decidido, pues creo que no es el mejor. Esa es una cuestión. La segunda cuestión es la siguiente. Este edificio nos costó, yo creo recordar, que cerca de 2 millones de euros en la permuta que hicimos con el Ministerio, en su momento con las infraestructuras del Ministerio del Interior, y nos costó 2 millones de euros a todos los orreñeses. Por tanto, queremos saber si el Gobierno regional
aparte de construir, va a compensar esa pérdida económica, patrimonial que va a tener la ciudad, porque no estamos hablando de un solar que tenemos como consecuencia de un plan general, que también tiene un coste patrimonial, pero en este caso es que le hemos pagado a tocateja 2 millones de euros. Por tanto, creemos que hay una pérdida patrimonial y económica importante. Por eso hablábamos del Hospital de La Rioja como solución también buena para el Ayuntamiento, porque no conlleva pérdida patrimonial ni pérdida económica, y queremos saber las negociaciones con la Consejería, con el Gobierno regional, si también los términos económicos, en este caso tanto el derribo como lo que es el coste del inmueble, pues van a ser abonados por la comunidad autónoma. Y en tercer lugar, usted lo ha dicho al finalizar su intervención, lógicamente hay mucho todavía que avanzar para que esto sea una realidad, porque ustedes plantean en el plan de la plantean los arquitectos en la asistencia técnica que han realizado con el tema de la Villanueva y que la Junta de Gobierno ya ha recibido, que no se aprueba nada, señora alcaldesa, no se aprueba nada, se ha recibido un contrato. Ustedes ahí lo que dicen, lo ha dicho usted, es que lo que contemplan es un concurso arquitectónico, un retranqueo, pero un concurso arquitectónico de la zona, y lo ligan también a necesidad de aparcamiento. Por tanto, plantean que debe haber un concurso arquitectónico para ver cómo queda este centro de salud, y cómo se ubica, volumetría, retranqueos, todo esto. Y eso, pues miren ustedes, salvo que se pongan a hacerlo muy rápido, me da la impresión que esto va muy lento, y por tanto también espero que podamos hablarlo de cara al futuro. Y como yo creo que este tema va a ser lento, queremos, y por eso también la extensión nuestra, de que podamos mejorar no obstante esta actuación. Y por último, hay una cuestión que nos preocupa mucho. Miren ustedes, el coso no estaba en el plan de la Villanueva, lo han incluido ustedes después. Detrás del cuartel de la Policía Nacional hay unas viviendas que son de los años 50, creo recordar, en un estado lamentable bajo el punto de vista de que fundamentalmente pues, no tienen cimientos adecuados y tienen unas humedades, como usted conoce, y además le hemos hablado más de una vez, importante. Y no tienen ascensores y son unas viviendas en mal estado. Concretamente, además, toda la fachada, toda la cara que da enfrente del tanatorio y enfrente del Colegio San Francisco. Bien, nosotros sabe usted que le hemos planteado, y vamos a seguir planteándoles, una solución de regeneración urbana que contemplara la sustitución de las viviendas que ahora mismo están por viviendas nuevas, que dieran calidad en el mismo sitio, que dieran calidad de vida a las personas que allí viven, a los ciudadanos que allí viven. Lo mismo que se hizo con el barrio San Antonio, que ustedes recordarán. Las viviendas que había, que pegaban justo donde estaba la harinera, donde estaba la presa, se cambiaron y fueron al paseo de Francisco Sáenz Porres. Fue una actuación de regeneración urbana en la que todos estábamos de acuerdo, en la que los vecinos salieron muy contentos. Hay subvenciones, usted lo sabe, del Ministerio de Vivienda y del Gobierno regional, en el plan de vivienda hay ayudas para hacer una operación de ese estilo, y entonces, por lo tanto, tenemos que tener cuidado que la decisión que hagamos sobre el centro de salud no hipoteque también una solución al conjunto de las viviendas que ahí están, que necesitan una regeneración urbana urgente. ¿Por qué? Porque yo creo que, ¿vale? Ustedes han lamentado aquí la edificabilidad del edificio trayéndola de Correos, también solucionamos lo de Correos de paso, nos parece en ese sentido estamos de acuerdo, para que lo de Correos pueda ya a partir de ahora solucionarse y aprobarlo por la COTUR, pero creemos que, bueno, si al final ustedes se empeñan, en su mayoría, no vamos a decirles lo contrario, en hacer el centro de salud, vamos a intentar que no hipoteque el resto de actuaciones que creo que son necesarias en el conjunto del barrio, para que ese barrio no se nos quede un centro de salud nuevo, moderno, y detrás unas viviendas con necesidades importantísimas de bienestar, de ascensores, de movilidad, de climatización, es decir, viviendas, digamos de alguna manera, que tengan calidad a las personas que allí ahora mismo viven y que tienen unas humedades importantísimas en la ropa, que afecta a su salud y que creo que es una urgencia para nosotros. No estamos en momentos de reconstruir nada, pero sí estamos en momentos de regenerar urbanísticamente todo lo que podamos, de mirar hacia dentro de la ciudad y de ir haciendo pequeños reparos, pequeñas intervenciones quirúrgicas internas dentro de la ciudad para mejorar el estado de viviendas y el estado de muchas personas que ahí viven. Por lo tanto, para acabar mi intervención, creemos que hay otro sitio para hacer el centro de salud, pero ustedes no vamos a ser... No. Si ustedes se empeñan, creo que se equivocan, pero están en su mayoría y por tanto ustedes son los que deciden ahora mismo. Nos preocupa la parte económica, pérdida patrimonial y económica, y tercero, nos preocupa mucho
todo lo que es el desarrollo del planeamiento que habrá que hacer con todo esto ligado al tema de la Villanueva, con la propuesta de León y también con el tema de las casas que están detrás, que espero que no las dejemos condenadas ahí donde están, con un edificio muy bonito, muy nuevo alrededor, pero detrás, digamos, una situación pues de pobreza energética, por ejemplo, importantísima, fundamentalmente. Por tanto, espero que ahora usted, señor Pedro Sáenz Rojo, me pueda contestar a estas cuestiones. Gracias, señor Urquía. Señor Sáenz Rojo tiene la palabra. Sí, bueno, sin entrar en los planteamientos iniciales del señor Urquía de que si este pleno era contrario al derecho, yo creo que ha llegado a decir, en fin, yo creo que para eso están pues todos los procedimientos establecidos, el secretario general del pleno, la presidencia, etcétera, que ya conocen perfectamente este asunto. Habla usted de, porque ha estado mezclando este asunto y el posterior, cuestión que no me parece mal, porque realmente hay mucha vinculación entre uno y otro. Respecto a la ubicación, ¿qué quiere que le diga? Esto es una cuestión en la que nosotros hemos creído desde hace tiempo que efectivamente esa era la mejor ubicación para el futuro centro de salud, y además estamos de acuerdo en ello con el Gobierno de La Rioja, que es quien ha de construirlo, es decir, y que a su vez es el propietario de ese hospital de La Rioja cercano, y que evidentemente yo entiendo que por muchos motivos operativos, funcionales, de diseño, de instalaciones modernas que se pretenden en un nuevo centro de salud, como no podía ser de otra manera, entiendo que tienen suficientes motivos y además, como digo, en este caso coinciden con el equipo de gobierno en que esa ubicación del antiguo cuartel de la Policía Nacional es la mejor para todo ese entorno, que quiero decir, evidentemente, pues cuando se ponga en marcha alterará también, en cierto modo, pues la distribución de cartillas en otros centros de salud cercanos, y seguramente pues abarcará una zona del entorno de la calle Madre de Dios y de otros entornos que ahora están atendidos en otros centros de salud. Bien, respecto a la cesión de una parcela dotacional pública al Gobierno de La Rioja para construir un centro de salud, evidentemente pues se tratará de una cesión gratuita, como siempre se ha producido para centros de salud, para colegios o para cualquier otra cuestión de interés general como es la salud, y que evidentemente pues está dentro de la colaboración que entre administraciones debemos mantener siempre con el objetivo de dar el mejor servicio posible a los ciudadanos. Hablaba usted también de un concurso arquitectónico, que es una cuestión que sí que de la que se habla en la memoria de ese plan director, pero evidentemente no va a ser este ayuntamiento, sino el promotor de ese centro de salud, el propio Gobierno de La Rioja, el que elegirá la fórmula que crea conveniente para desarrollar el proyecto arquitectónico, el proyecto de funcionamiento ya de ese centro de salud, con todos los condicionantes que una instalación de estas características tiene en muchos sentidos, en accesibilidad, como digo, en instalaciones, en fin, en los planteamientos que el Gobierno de La Rioja viene construyendo y diseñando sus últimos centros de salud, y que evidentemente pues tienen esa condición en la que nosotros como ayuntamiento no podemos ni debemos entrar. Y por último, hablaba usted de una cuestión que a nosotros también, a este equipo de gobierno, nos preocupa, y que es esa manzana del Coso, esas viviendas justo detrás del actual edificio todavía de Avenida Viana número 3, cuestión que, bueno, pues estamos trabajando y estamos comentando con los vecinos de esas viviendas. Yo esta semana próxima tengo una cita con una de las vecinas que me ha pedido reunirse, y estamos trabajando para estudiar esa posibilidad que se plantea dentro del nuevo marco regulatorio del Estado, de la ley y del Real Decreto referidos a la rehabilitación y regeneración urbanas, y que en cierto modo podría impulsar
una operación de estas características, pero yo creo que no hay que ocultar que se trata se trataría de una operación complicada en la que efectivamente pues es muy importante contar con la opinión de los vecinos implicados, conocer efectivamente esa voluntad mayoritaria, preferiblemente, en eso estaremos de acuerdo, y después establecer un plan económico para toda esa operación y de viabilidad. Evidentemente no sería la primera que se realiza en esta ciudad, pero también es cierto que ahora estamos en otras circunstancias completamente diferentes a cuando operaciones similares como en la zona del barrio de San Antonio se plantearon en su momento. No obstante, y eso quiero dejarlo claro, sí que es cierto que estamos en contacto con esos vecinos intentando establecer un marco de actuación que permita al menos que se estudie por parte de estos vecinos esa propuesta con las correspondientes ayudas a las que pudieran acceder en base a ese Real Decreto de rehabilitación. Presentaba hace poquitos días la directora general de Vivienda del Gobierno de La Rioja su planteamiento a nivel genérico y anunciaba que próximamente se va a producir ya la firma de convenios con el Ministerio de Fomento, porque precisamente para la puesta en marcha de todas esas medidas, uno de los requisitos que establece el Real Decreto es que deben participar o debemos participar las tres administraciones, local, autonómica y del Estado. El primer paso debe darlo la administración autonómica en la firma de esos convenios, y a partir de ahí se analizará en profundidad toda esta cuestión. En definitiva, y volviendo un poco al motivo de la aprobación, como les decía, se trata de un camino que continuará en estos próximos meses, que establece un horizonte, yo creo que se ha comentado también, de poder disponer de un proyecto o al menos un anteproyecto de este centro de salud a finales de este año 2014, y que evidentemente, como ya se anunciaba, pues es un camino ya sin retorno hasta que se pueda dotar a todo ese entorno del centro histórico, del casco antiguo, pero también todo ese entorno, como decía, de las calles Avenida de Navarra, de Calle Tricio, de Madre de Dios, etcétera, que serán desde luego también beneficiarios de ese futuro centro de salud. Bueno, pues en ese sentido se trata de poder conocer, ¿no?, de primera mano y lo antes posible ese anteproyecto, y en paralelo llevar todos los trámites urbanísticos y administrativos correspondientes. Esa es nuestra intención. Entendemos que esta es una buena noticia que continúa en ese camino, y a partir de ahí pues iremos dando cuenta de todos esos avances, y de algunos de ellos además tendremos que traerlos de nuevo a pleno en lo que impliquen modificaciones de plan general o de índole urbanístico. Gracias, señor Sáenz Rojo. ¿Alguna intervención más? Señor Urquía tiene la palabra. Bien, bueno, pues brevemente, yo me quedo con lo último. Espero que, digo, respecto a lo que hemos hablado, que esto que hablamos de que siga para adelante, el estudiar la posibilidad de hacer una actuación de regeneración urbana detrás del hospital, digo, del cuartel de la Policía Nacional, pues pueda ser una realidad. Es verdad que necesitamos la complicidad de los vecinos, mayoritariamente, y es verdad que la situación no es la de hace 10 años, cuando se hizo lo de San 10 o más, seguramente, igual ya pues, 12 o 12 años lo de San Antonio, pero creo que es una necesidad que tenemos que mirar, no solamente hacia afuera, que ya no hay que mirar, sino mirar hacia el interior y ver cómo podemos trabajar. Bien, únicamente, bueno, lo del tema de uso ya lo hemos discutido. Yo creo que nosotros pensábamos que en el Hospital de La Rioja se podía hacer, pero bueno, no vamos a estar en contra de que haya un centro de salud nuevo en la zona, no vamos a estar en contra de esa nueva prestación que tengan los ciudadanos. Sí que, para acabar, usted dice que es una dotación pública, que se accedemos y tal. Bueno, pues yo digo que hacemos mal negocio. Mal negocio. Nos costó 2 millones de euros el inmueble, y se lo damos de manera gratuita a la comunidad autónoma, cuando la comunidad autónoma tiene al lado el Hospital de La Rioja, donde podía construir un centro moderno, adecuado, de atención primaria. Porque no me digan ustedes que un centro, por mucho que haya que rehabilitar, no se puede hacer un centro en condiciones con todos los avances técnicos necesarios. Anda que no hay rehabilitaciones para hacerlo bien y bien hecho.
e incluso con menos coste que un edificio nuevo. Por lo tanto, si la comunidad autónoma decide hacerlo en el centro, en el hospital, perdón, en el cuartel de la Policía Nacional, que lo pague, porque si no son caprichos de la comunidad que pagamos todos los ciudadanos de Logroño. Y es que estamos viendo permanentemente cómo la hucha y cómo estamos financiando a la comunidad autónoma. Es que la ley de régimen local lo que dice es que la comunidad debe financiar a los ayuntamientos. En este caso, en La Rioja, en Logroño, nosotros nos dedicamos a financiar a la comunidad autónoma, dándole un solar que vale 2 millones de euros, gratuito, y además pagando también el derribo, gratuito, 2 millones de euros, y el derribo otros 100.000 o 200.000 euros, casi el convenio de capitalidad. Es que con la comunidad estamos haciendo un fraco negocio para los ciudadanos de Logroño. Están ustedes absolutamente entregados y sin defender la autonomía municipal y el patrimonio municipal que hay que defender, y las arcas municipales que hay que defender. Y me parece que no estamos por el buen camino de esa defensa absolutamente necesaria. Por lo tanto, ahí no estamos de acuerdo en ese tema. Se lo diremos las veces que hagan falta, sobre todo cuando se produzca el convenio que corresponda con la comunidad autónoma. Si ustedes no cambian de opinión y siguen manteniendo la cesión gratuita y onerosa de la parcela a la comunidad autónoma, esperamos que lo del coso podamos ir avanzando en la parte de atrás, y por lo tanto sí que seremos exigentes en que ustedes cumplan, y que en el 2015, aunque sea en mayo de 2015, el 22 de mayo de 2015, a 7 días antes de las elecciones municipales, que salga publicado en el boletín oficial de La Rioja la digitación del centro de salud, porque los vecinos, al menos, aunque sea 4, 5, 6 años tarde, pues puedan tener un centro de salud nuevo, aunque no sea en esta legislatura, como ustedes prometieron. Porque ustedes dijeron que en esta legislatura iba a estar el centro de salud de Río Paterna, y no lo van a cumplir. En esta legislatura, como mucho, espero que sea así, licitarán la obra, pero no va a estar, no va a estar, como no va a estar tampoco el centro de salud de la zona del Arco, que ustedes también prometieron, ni como no va a estar tampoco todo el complejo de San Millán, que ustedes prometieron. Por lo tanto, eso también queremos dejarlo claro, que esto de promesas, ustedes, a un año casi de las elecciones municipales, pues tienen un saldo bastante negativo, bastante negativo. Además, sobre todo porque sabían que si no había recursos no se podían hacer cantidad de cosas que planificaron y prometieron a los vecinos, sabiendo que no había posibilidades económicas de hacerlo. Pero ustedes lo hicieron y los vecinos le creyeron. Así que, por lo menos en este tema, esperemos que en el 2015 liciten la obra. Gracias. Gracias, señor Urquía. ¿Alguna intervención más? Señor Sanrojo tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Bien, sobre las cuestiones que plantea el señor Urquía de compromisos o no de este equipo de gobierno del Partido Popular en los últimos años para la ciudad de Logroño y la comunidad de La Rioja en general, yo creo que, en fin, no voy a entrar, porque yo creo que es manifiestamente claro que el Partido Popular ha cumplido la mayor parte de sus compromisos, no solo en la ciudad, sino en la comunidad autónoma, y que evidentemente pues es una cuestión, yo entiendo que dentro del debate que usted plantea, pues que, en fin, que le puede parecer a usted interesante, pero, en fin, no hay más que remitirse a las pruebas de muchas infraestructuras que se han creado en estos últimos años en la ciudad de Logroño. Pero sí que le voy a discutir ya, en fin, porque en este sentido sí que el planteamiento que usted hace se aleja enormemente de la realidad, y quiero que quede claro también a los medios y a los vecinos que nos acompañan, poniendo en tela de juicio nuestra autonomía municipal y nuestra, según usted, excesiva generosidad con el Gobierno de La Rioja a la hora de ceder esta parcela, que nos había costado 2 millones de euros, etcétera. Bueno, vamos a ver, como usted conoce o debería conocer, esta operación en la que se planteaba el traslado de la comisaría de la Policía Nacional al sector de Fardachón y la salida, por tanto, no solo de Doctores Castroviejo, sino también de lo que era el acuartelamiento en Avenida de Viana, se materializó mediante un convenio del Ayuntamiento de Logroño con 2 ministerios, y en esa operación, lo digo para que quede claro, esa operación no le costó 2 millones de euros al Ayuntamiento, sino que fue justo al contrario. Esa operación lo que consiguió es viviendas, suelo para vivienda protegida en Avenida Burgos, en la que ya no voy a decir que está adjudicado, sino en el que ya hay familias viviendo, afortunadamente procedentes de parcelas que se obtuvieron mediante ese convenio, pero es que además se obtuvo algo así como 7 millones de euros
vamos a decir, en rendimiento económico favorable para este ayuntamiento, en el conjunto de la operación. Y por tanto no creo que podamos de ninguna manera aceptar lo que usted plantea de que esa parcela le costó 2 millones de euros al ayuntamiento. Eso no es cierto, no hay más discusión, es que no es cierto, porque, como digo, esa operación en la que entraban muchas otras cuestiones fue sensiblemente favorable para este ayuntamiento de Logroño, repito, en dinero y en suelo, y además es que entendemos que nuestra obligación como ciudad, y para que podamos mejorar en una infraestructura tan importante como todo lo que tiene que ver con la sanidad, pues como en este como en cualquier otro caso, el Ayuntamiento de Logroño llegará a una fórmula de cesión, ya digo que es lo habitual entre administraciones, y que además es la forma habitual en la que se cede suelo al Gobierno de La Rioja, pues para un nuevo centro de salud, para un colegio, para un instituto o para cualquier infraestructura básica que da servicio, además, y un buen servicio, extraordinario servicio a la ciudad de Logroño. Es decir, que aclarado ese asunto, ya le digo, sobre las promesas, desde luego no me va a encontrar a mí en el debate, porque aquí no hay más que, como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones, y ahí pues está el histórico. Y por lo que se refiere a los 2 millones de euros, pues sinceramente decirle que no está usted ciñéndose a la realidad, y que aquella fue una operación muy positiva, y que desde luego de ninguna manera puede imputarse un coste de 2 millones de euros a esa parcela, y de ninguna manera se puede basar usted en ese argumento para venir a decirnos que habría que cobrarle poco más o menos al Gobierno de La Rioja por una parcela en la que va a construir un centro de salud en esta ciudad. Muchas gracias. Gracias, señor Sáenz Rojo. ¿Alguna intervención más? Señor Urquía, turno de portavoz. Sí, brevemente. Bueno, yo tengo aquí el acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de julio del año 2006. Y es verdad que en esa operación de permuta había varias parcelas. Había una parcela de Avenida Burgos, estaba lo de Fardachón y estaba esta parcela de Avenida Viana. Bueno, aquí tuvimos que pagar nosotros en concreto. El Ayuntamiento tuvo que hacer 7 millones de euros. Tuvimos que pagar y perder la parcela. Sí que luego sacamos por la venta de una parcela Avenida Burgos una cantidad suficiente. Pero mire, esa es una operación que yo no me gusta decir lo que no es. La operación de Avenida Burgos salió bien. Pero mire usted, yo lo que le voy a decir a usted es lo que aquí pone en el convenio, que la parcela de Avenida Viana vale. Y lo que se pagó por ella, por esa parcela. Concretamente, la GIES entregará al Ayuntamiento de Logroño la propiedad en pleno dominio y libre de cargas mediante la compraventa oportuno del inmueble de Avenida de Viana número 3, descrito en el dispositivo primero, por el precio de 1.958.021 euros. Eso fue para hacer la permuta, con el convenio con el Ministerio. Y el valor de ese inmueble se barajó en 2 millones. Se hizo un informe de tasación por parte de los técnicos del Ministerio y por parte de los técnicos del Ayuntamiento. Y estaba equilibrado el convenio. Y para equilibrar ese convenio, este edificio valía 2 millones de euros. 2 millones de euros. Igual, seguramente, que si el solar de Fardachón se hubiera cambiado la calificación de dotacional a otra cuestión, pues seguramente la venta de ese solar hubiera sido mayor. Pues seguramente sí, en vez de hacer un cuartel de la Policía Nacional nuevo, ¿no? Por tanto, esa es la realidad. Es decir, la pérdida patrimonial nuestra, la que está en el inventario, de este ayuntamiento, la que usted como concejal de patrimonio tiene y está inventariada, son 2 millones de euros. No me cuente el resto del convenio. No, cuénteme esa parcela en concreto. Sobre todo cuando la comunidad, si decide hacerlo allí, bueno, pues que lo pague. Que pague la parcela. Que pague la parcela y pague el derribo, que es lo que creo que tiene que hacer. Porque ustedes hablan mucho de convenio de capitalidad, y desde que ustedes están gobernando en este ayuntamiento, los recursos financieros de la comunidad al ayuntamiento bajan y bajan todos los años. Bajan y bajan todos los años. Y esa es la realidad. Nos dedicamos a financiar al gobierno regional. Lo hemos hecho siempre. Siempre. Pero yo creo que hará mucho más. Gracias. Gracias, señor Urquía. Una intervención más. Señora alcaldesa, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo lo que les veo, señores del Partido Socialista, es bastante flojos en algunas cuestiones,
y deben de estar bastante nerviosos, porque si no, de ninguna otra manera se puede entender lo que hemos estado escuchando aquí por parte de quien ha ejercido hoy de portavoz del Partido Socialista en funciones o en relevo o nunca se sabe en qué situación. Yo creo que hay algo, no hay nada peor que querer confundir, mezclar las cosas y un discurso que la verdad creo que es bastante vacío, ¿no? Estamos hablando de una modificación que tiene un objetivo y es la construcción de un nuevo centro de salud. Estamos hablando, por tanto, de la mejora en la calidad de los servicios y nada más y nada menos que en la atención sanitaria a los logroñeses. Una atención sanitaria que además la ciudad de Logroño en este año 2003 ha podido ver mejorada por la apertura de un nuevo centro de salud y nada más y nada menos que en los tiempos que corren, lo cual creo que es importante y ese es el camino. No se pongan ustedes nerviosos porque los discursos siempre deben tener cierta coherencia. Que ustedes los hagan de manera incoherente no significa que el resto los tengamos que hacer así. Entonces, ese planteamiento de la mejora de los centros de salud ha llevado a que en el año 2013 se haya mejorado la atención sanitaria a los logroñeses por la apertura de un nuevo centro de salud, que a ustedes no les ha gustado en absoluto que se abra para mejor atención a los logroñeses, lo cual creo que es bastante mediocre, pero bueno, ahí se queda. Esta modificación lleva el mismo planteamiento, un planteamiento que además recoge un compromiso adquirido por el Partido Popular en su programa electoral y en el que consta que queremos el traslado, y ese planteamiento de traslado del Rodríguez Paterna, de donde está ubicado en estos momentos, a esa parcela de donde estuvo el cuartel de la comisaría de la Policía Nacional. Por lo tanto, creo que se están haciendo las cosas cumpliendo los plazos y lo que nos hemos ido marcando. En noviembre avanzábamos que nos poníamos a trabajar ya de manera sistemática y planificada junto con el Gobierno regional para hacer y convertir en una realidad esa mejora de los servicios de atención sanitaria a los logroñeses en lo que tiene que ver con los centros de salud. Creo que además estamos ante algo importante y es la rapidez y la eficacia a la hora de llevar a cabo esas tramitaciones. Y apenas 2 meses después tenemos ya la modificación realmente hecha y por tanto cambiado el uso para poder avanzar en este planteamiento. Y vamos a seguir avanzando, que es lo importante, en un planteamiento en el cual vamos a seguir mejorando los servicios públicos a los que tienen derecho y acceso los logroñeses. Esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra labor y ese es el camino en el que vamos a seguir trabajando. Para ello vamos a cumplir con lo que es nuestra obligación como administración local. La guerra que usted plantea, lo único a lo que lleva es que si fuera por ustedes, no se construiría absolutamente ni un servicio público nuevo en la ciudad. Porque lo que buscan es, en vez de cumplir con lo que es la obligación de cada administración, el enfrentamiento con otra administración. Y solo de la colaboración se consigue la mejora de una sociedad, de la colaboración cumpliendo cada uno con lo que son sus competencias. Y este ayuntamiento, como ayuntamiento que es, tiene entre sus obligaciones la cesión de suelo para que quien tiene competencias construya las dotaciones públicas, los colegios y los centros de salud. Por lo tanto, la competencia de construcción es de la Administración autonómica, pero la competencia de cesión de suelo para la construcción de esas infraestructuras corresponde en algunos casos al Ayuntamiento de Logroño. Y esta es una de nuestras competencias, pero además no hay nada, sinceramente, como equipo de gobierno, no se puede usted imaginar la satisfacción que produce poder seguir avanzando desde ese marco de colaboración en ceder suelo por parte de una administración local para que, colaborando con la administración regional, se construya una nueva infraestructura que mejore la calidad de vida en la ciudad de Logroño. Y ese es el camino en el que estamos y en el que vamos a seguir. Usted ha llegado a decir que construir un centro de salud es un capricho del gobierno regional. Eso es lo que usted ha dicho, caprichos que paga este ayuntamiento. Bueno, perdóneme, es mejorar la calidad de vida
de los logroñeses. Defínalo usted como quiera, y en este caso en lo que tiene que ver con la asistencia sanitaria. Por lo tanto, es el planteamiento lógico, coherente y que, por tanto, el que vamos a hacer. Pero le diré algo más. Algo más. Ustedes, su planteamiento que hoy ha hecho es auténticamente demagógico e incomprensible. Solo se puede entender desde el nerviosismo y la histeria, porque ha llegado a plantear algo que ustedes mismos han hecho. Es decir, ustedes han estado del 2007 al 2011 en esta ciudad gobernando y se han llevado a cabo cesiones de suelo para la construcción de infraestructuras, competencia de otra administración dentro de ese marco de relaciones. Por lo tanto, esto no es más que absolutamente normal en la mejora y en la gestión de una ciudad. Y por último, creo que ha quedado claro que evidentemente el planteamiento de los costes que usted ha establecido responden a invenciones suyas, porque, como bien ha quedado claro, esa parcela se recibe en un convenio. En lo que se busca y se garantiza es la construcción de una nueva comisaría de Policía Nacional por parte del Ministerio, que ya se llevó a cabo. Y valor tienen todas las parcelas cuando se ceden. Las cedan ustedes o las cedamos nosotros, para la mejora de las infraestructuras, en este caso sanitarias. Pero lo que es más importante, y es que Logroño y los logroñeses van a poder seguir mejorando en su atención sanitaria de la colaboración del Ayuntamiento y el Gobierno regional para la construcción de un nuevo centro de salud Rodríguez Paterna, que con lo que hoy aprobamos aquí está mucho más cerca y ya está encaminado. Muchas gracias. Gracias, señora alcaldesa. ¿Votación? Con la excepción del Grupo Municipal Socialista y los votos a favor del Grupo Municipal Popular, se aprueba. Siguiente asunto. En el asunto número 3 se propone darse el Ayuntamiento Pleno por enterado del acuerdo de recepción por la Junta de Gobierno local de la documentación correspondiente a la actualización y ampliación del plan director de la Villanueva. Con relación a estas solicitudes de intervención de la Asociación de Vecinos, se ha tratado el tema en la Junta de Portavoces celebrada esta mañana y se ha decidido por unanimidad que intervengan las dos asociaciones de vecinos solicitantes. Señor Zaldívar tiene la palabra. Perdón, señor Zaldívar, decir que interviene en nombre de la Federación. Eso es, sí. Gracias, muchas gracias. Buenos días. Vamos a ver, hay una cosa que a título, no es una cuestión de federación, pero sí que quería transmitirles. Esto es a título personal y me voy a aprovechar de esta situación como ciudadano de esta ciudad para decírselo. En los plenos que se realizan de esta manera, extraordinarios, a los ciudadanos normales, aun disponiendo de un tiempo alto para dedicarle a las labores propias de las asociaciones, nos plantea un problema en el sentido de poder discernir y hablar con el resto de nuestros compañeros para poder llegar a los acuerdos y poderles transmitir aquí claramente lo que nosotros queremos decir. Por eso les rogaría que, en atención a estos detalles, cuando se esté hablando de plenos extraordinarios... Perdone, señor Zaldívar, parece que hay algún problema con el micro. Lo solucionamos. Perfecto. Cuando tengamos un pleno de este tipo, le rogaríamos que cuando estén tratándolo en Junta de Portavoces se nos avise con la antelación y podamos disponer de los puntos del orden del día para poder incidir sobre ellos. En este momento el mensaje que les voy a leer es simplemente de lo que conocemos muy sucintamente. Buenos días. Gracias por permitirnos el acceso a esta palabra con esta premura. Se recibe hoy en este pleno la documentación correspondiente a la actualización y ampliación del plan director de la Villanueva, cuando en la Federación de Asociaciones de Vecinos supimos por la radio que iba este tema en el pleno y sin habérsenos comunicado aún el orden del día. Entendíamos que se iba a proceder a la aprobación del plan director de la Villanueva, lo que motivó esta petición de palabra. En el orden del día no consta la aprobación del plan,
plan, sino darse por enterado del acuerdo de recepción de la Junta de Gobierno local, con fecha 8 de enero del 2014, así como de la documentación correspondiente a la actualización y ampliación del Plan Director de Villanueva. Por lo que supone que, aunque no se apruebe el Plan Director, no queremos dejar de pasar este pleno sin manifestar algunas cuestiones que nos preocupan, aunque la semana que viene tendremos una reunión con los concejales de Participación Ciudadana y de Urbanismo, e incluso puede que con la señora alcaldesa para explicarnos este plan. En primer lugar, siempre hemos manifestado a este ayuntamiento y a los diversos equipos de gobierno que antes que los proyectos sean finalizados por los técnicos y por tanto aún estén en periodo de elaboración, es necesario que estos mismos técnicos conozcan la opinión de las personas que viven en el entorno. Los vecinos de la zona son los que conocen de primera mano los lugares que afectan al proyecto. En este caso, el equipo técnico de 2 renombrados arquitectos que ha realizado el Plan Director de Villanueva no ha tenido contacto alguno con los vecinos ni con asociaciones y Federación de Asociaciones de Vecinos, por lo que no han podido exponer las necesidades de la zona y dar conocimiento de estas necesidades a los citados arquitectos. En segundo lugar, y por la única información que tenemos hasta el momento, que es por la prensa y los PDFs transmitidos, sabemos que se plantea hacer 2 aparcamientos. No nos parece que el momento actual sea más adecuado para hacer un parking que suponga un costo económico para este ayuntamiento y los vecinos. Pero lo más fundamental, como decíamos antes, es que nadie les ha preguntado a los directamente afectados. Esperemos que, dado que no se aprueba en este pleno el plan director, antes de realizar el proyecto se cuente con la opinión de los vecinos y las citadas asociaciones que tienen en esta zona. Por otra parte, y en relación al parking, en el caso de los vecinos optaran por su realización, creemos que deben ser de lo más económico posible, y eso solo se puede dar cuando sobre el suelo público se construye por el propio ayuntamiento mediante una empresa prevista para ello. Si ceder el suelo a una empresa privada para que lo explote, ya que es así la única que obtiene beneficios en detrimento de los ciudadanos. Y para muestra, tienen ustedes muchísimos botones en esta ciudad, desde el aparcamiento de la Alhóndiga hasta los de Gran Vía, Jorge Vigón, etcétera, 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 Plaza 1 de Mayo, etcétera. Todos han sido de promoción privada semipública y algunos con problemas de paso de las concesiones. Entonces, les rogamos que por una única vez esto lo estudien plenamente y hagan lo que hacen otros ayuntamientos. Barcelona tiene una empresa municipalizada que realiza todos los parkings y tienen plazas de rotación y en propiedad en algunos. Pero el beneficio de esa empresa revierte en la ciudad. En tercer lugar, reiteramos que se debe contar con la opinión de los vecinos antes de realizar cualquier peatonalización. Así, si están conformes, esta será aplaudida, evitando con ello cualquier tipo de conflicto. Para finalizar, dado que no conocemos el proyecto directamente, a medida que conozcamos les daremos nuestra opinión sobre el mismo. Desde esta federación creemos en el urbanismo participativo y en esta cuestión se nos llama, pero se olvidan de nuestro sentido común y muchas veces de nuestras propuestas. No dudamos ni ponemos en tela de juicio que ustedes nos llaman, porque es cierto, nos llaman. Y nada más, darles muchas gracias por esta atención que han tenido con nosotros. Gracias, señor Zaldívar. Por parte de la Asociación de Vecinos de Madre de Dios, señor Antonio Ángel tiene la palabra. Perdón, es que aprovecho a beber agua siempre aquí, porque ya que no la tengo en el centro cívico, por lo menos me beneficio un poco del agua municipal. Señor presidente, señora alcaldesa, señores y señoras concejales y ciudadanos de Logroño. Señor Sanrojo, usted ha dicho que ha hablado con los vecinos. Yo de verdad que sí que querría que usted nos contestase y nos dijese si ha hablado con los vecinos del portal de su casa o a qué tipo de vecinos ha hablado, porque yo la verdad, por la parte que me toca a mí, en representación de los vecinos de mi barrio,
no hemos tenido ninguna comunicación. Y sí que quiero empezar pidiendo disculpas a los vecinos y vecinas de Madre de Dios. Nosotros somos una asociación que creemos en la participación y siempre que hemos intervenido hemos tratado de consensuar, como mínimo con la Junta, nuestra intervención. Hoy estaba en mi oficina a las 8:30 de la mañana y me he enterado por la radio que había aquí un pleno y demás. Ni siquiera he recibido la convocatoria y lamentablemente somos una de las asociaciones, o tenemos la suerte de ser una de las asociaciones que tenemos el derecho a intervenir en el pleno, porque hay muchísimas asociaciones que, aunque hacen un gran trabajo por esta ciudad, el reglamento les impide pedir la palabra. Entonces, coincidiendo con lo que decía mi compañero Juanma, sí que deberíamos como mínimo ser informados con cierto tiempo. Y voy a pedir también disculpas porque habitualmente cada vez que intervenimos en este pleno siempre tenemos alguna pequeña consecuencia que no suele ser que nos hagan caso. Entonces, bueno, pues por la parte que nos va a tocar también les pido disculpas a mis vecinos y vecinas, pero entiendo que teníamos que estar hoy aquí dando la voz. La verdad que no nos sorprende que se convoque estos plenos así un poco, para mí, de tapadillo, ¿no? Ustedes en general han demostrado siempre una falta de respeto al voluntariado, a las personas que tenemos nuestra vida, tenemos nuestro trabajo y luego queremos dedicar parte de nuestro tiempo a trabajar por esta ciudad. Tiempo que indudablemente no cuestiono que ustedes también dediquen. Pero lógicamente el voluntariado tiene unos tiempos, tiene unos plazos y tiene que atender unas cuestiones laborales que es complicado que podamos dar respuesta al ayuntamiento. Insisto que entendía que la Asociación de Vecinos de Madre de Dios tenía que estar hoy aquí dando su opinión. Traemos muchas preguntas. ¿Se va a hacer un parking? Parece ser que sí. Una parte va a estar en Madre de Dios. ¿Cuánto va a costar? ¿Se sabe ya en qué va a afectar al comercio de la zona? Parece que se va a tirar la comisaría y construir un centro de salud. ¿Es realmente necesario? ¿En qué va a afectar a los vecinos del barrio y vecinas del barrio de Madre de Dios esa posible nueva zonificación? ¿Se sabe algo de eso? ¿Tiene sentido construir un centro de salud cuando tienes a 3 metros un hospital totalmente equipado? ¿Qué pasará con el hospital? Parece que hay un rumor de que si al final eso se va a privatizar. ¿Sabemos algo de eso? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Realmente sabemos si es absolutamente necesario? Alcaldesa, como puede ver, solamente tenemos preguntas. Y hoy empezamos a tener, parece, alguna respuesta. Pero no tenemos respuestas porque usted no se ha tomado la molestia de hablar ni consultar con los vecinos y vecinas. Y además le puedo garantizar que seguro que mis vecinos y vecinas tienen muchas más preguntas que las que he planteado yo aquí y seguro que son más inteligentes, incluso más interesantes. No entendemos la urgencia de este pleno convocado y sin informar al tejido social de esta ciudad. El plan, si no estamos equivocados, se inició hace 2 legislaturas y el día 8 de este mes, el día 8, se entregó al ayuntamiento y viene hoy, en una semana, a un pleno absolutamente extraordinario. Alcaldesa, si no he leído mal en la prensa, usted ha dicho que es un proyecto que va a abarcar 2 legislaturas. Es un proyecto que plantea un cambio muy importante dentro de esta ciudad. Y usted lo trae al pleno antes de contárselo a los vecinos. La verdad es que no lo entendemos. Yo hoy no le puedo decir si es un plan bueno o malo, si es necesario o no, y tampoco le puedo decir si los vecinos y vecinas de mi barrio lo desean. Solamente soy un presidente de una asociación que únicamente se posicionará cuando los vecinos y vecinas tengan la oportunidad de informarse, de opinar, de hablar y de preguntar. La última vez que intervine aquí, comenté que no me podía creer que viniese a defender la presencia libre de la ciudadanía en los plenos. Meses después vuelvo a hablar de lo mismo, pedirle participación, pedirle que escuche a los vecinos, pedirle que respete la discrepancia de opinión, pedirle que no escuche únicamente a los que ya sabemos que le van a dar la razón. Por eso le pido que retire esta votación y dedique tiempo a hablar con los vecinos y vecinas. Señor Rojo, no le he escuchado decir cómo va a articular la participación. Ha hablado de la participación, se va a hablar con los vecinos, se va a consultar. En algún momento nos gustaría en este círculo oír realmente y debatir sobre la participación de esta ciudad y cómo se va a articular esa participación y cómo realmente van a ser capaces de llegar a esa voz de los vecinos. Como siempre, y para eso he venido principalmente hoy, la Asociación de Vecinos de Madre de Dios le tiende la mano, señora alcaldesa, para organizar encuentros y espacios de debate.
Les recuerdo que ya lo organizamos en el Centro Cívico Madre de Dios con el tema de los plenos y públicamente sus concejales dijeron que se alegraban de hablar con los vecinos directamente. Y recuerden el respeto con el que los vecinos y vecinas y los diferentes colectivos que asistieron les escucharon y les trataron. Luego hay un pleno importante sobre la pobreza, un tema que afecta a más del 25% de la población de esta ciudad y un tema en el que políticos y sociedad deberíamos trabajar juntos. También voy a manifestar una opinión casi personal, porque no he podido consensuarla con el resto de vecinos y vecinas, pero seguramente se celebre un pleno vacío de contenido, porque seguramente, o seguro, que va a faltar la voz de la sociedad que más le afecta a esa sociedad, de las asociaciones que miran directamente a los ojos del problema de la pobreza en esta ciudad. Cuando vine a hablar de los huertos, se lo dije, los que estamos en este círculo somos afortunados. Quizás que debatan entre ustedes sobre la pobreza y no escuchemos a otras asociaciones y organizaciones, porque la mayoría ni nos hemos enterado que había este pleno, pues aporte poco a ese terrible problema que todos y todas sufrimos. Para facilitarles, que luego me puedan acusar de demagogo, solo voy a contarles un caso de una vecina de mi barrio. Pero bueno, que no es porque sea Madre de Dios, porque esto puede estar pasando en cualquier barrio de Logroño y de cualquier ciudad. Me tocó atender a una socia que venía a darse de baja y era socia desde 1986, una jubilada. Los socios de Madre de Dios pagan 8 euros al año. Y vino a darse de baja, aunque era una histórica de nuestra asociación, porque a raíz de que su hija y su yerno habían perdido el trabajo, su hija se había tenido que venir a vivir con ella y con los 2 niños, y su yerno se había tenido que ir a casa de su madre. Tuvieron que romperse la familia. Y estaban viviendo únicamente con la pensión del matrimonio. Y los 8 euros que pagaba al año por pertenecer a la Asociación de Vecinos y Vecinas de Madre de Dios, ella me dijo que suponían 13 litros de leche, 2 semanas casi de desayunos para sus nietos. Tenemos ya a muchas personas en esta ciudad que es que no piensan en euros, ya no es que pensemos en pesetas y en euros, es que estamos empezando a pensar en litros de leche. Simplemente decirles también que en menos de un mes esta asociación llamará a la puerta de los concejales, a quien nos quiera recibir, y les presentaremos un plan relacionado con este tema, que llevamos varias semanas y varios meses trabajando, porque mi asociación, les recuerdo que siempre que viene aquí, viene con un proyecto debajo del brazo. Indudablemente, seguramente será despreciado, que es lo que habitualmente ocurre cada vez que venimos aquí, y bueno, pues me imagino que mientras ponemos solución, ustedes seguirán solucionando el problema, por ejemplo, de la mendicidad, aplicando la ordenanza cívica a base de multas y sanciones, que parece que es lo que mejor saben hacer. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharme, muchísimas gracias sobre todo a los vecinos y vecinas de Logroño, pocos, porque lógicamente a estas horas, que han podido acercarse a escucharnos, y como siempre, una satisfacción el poder acercarme a mi casa a hablar en nombre de los vecinos y vecinas de mi ciudad. Muchísimas gracias. Gracias, señor Antonianzas. Entonces pasamos a dar información sobre este plan. Señor Sáenz Rojo tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues en primer lugar yo quería decir que efectivamente yo creo que después de lo escuchado, pues me ratifico, ¿no?, en que es un acierto precisamente traer este asunto a un pleno con el fin de aclarar muchas de las cuestiones y dudas que pueden surgir respecto al aspecto formal de que se trata, ¿no? Quiero empezar la exposición hablando de que efectivamente no es ninguna obligación traer al pleno la toma en consideración o darnos por enterado de un plan director, entre otras cosas porque formalmente esto se trataba de la actualización y ampliación del plan director de la Villanueva y era formalmente, repito, una asistencia técnica cuyo trámite formal de recepción se producía, como saben ustedes, la semana pasada en Junta de Gobierno. Pero es precisamente el grado de importancia que otorga a esta actuación este equipo de gobierno lo que nos ha hecho querer voluntariamente traerlo a pleno para poder explicar, yo creo que primero, siguiendo el cauce normal, ¿no?, al pleno municipal, pero evidentemente también a los vecinos que nos acompañan y a los que, por otro lado, además, pues se les va a dar
con mucho más detalle, información en la próxima semana, como se ha comentado ya además anteriormente. Yo creo que lo decía el señor Zaldívar, desde esta semana, desde hace unos días está fijada, no sé si concretamente, pero bueno, sí que se ha hecho ya pues varios contactos a través del concejal de Participación Ciudadana para hacerles una presentación a la Federación de Asociaciones de Vecinos, que nos lo había solicitado, y presentación que ha sido además propuesta por los propios concejales implicados, en lugar de mandarles una documentación en un CD. Lo que les planteamos fue precisamente reunirnos con la Federación para explicarles en detalle el asunto y por otro lado, como creo que se han intercambiado los propios correos electrónicos, incluso posiblemente con presencia de la alcaldesa, y yo creo que eso también es importante destacarlo. Es decir, que nos parecía lo más oportuno traer este asunto a pleno, a pesar de que no sea preceptivo, comunicar que efectivamente y transmitir de alguna manera la importancia que este equipo de gobierno le da a este plan director, y precisamente trasladar también el compromiso que públicamente se adquiere en este pleno de iniciar las tareas que se plantean en ese plan director. Y aquí quiero hacer una aclaración a los dos representantes de los vecinos que han intervenido, a los cuales agradezco también su participación esta mañana en el pleno, en el sentido de que no se trata de un proyecto finalizado, ni se trata de una cuestión que esté absolutamente decidida. Un plan director no es otra cosa que un conjunto de recomendaciones, de directrices que se plantean por parte de un equipo técnico, y quiero destacar también esta cuestión, específicamente y especialmente experto, dos arquitectos de reconocido prestigio, y los cuales yo quiero decir también que tenemos la suerte, ¿no?, de que estén trabajando en nuestra ciudad. En concreto Álvaro Siza, pues es posiblemente uno de los arquitectos de mayor prestigio en estos momentos, y especialista específicamente en materia de rehabilitación de centros históricos. Y lo digo porque decía esta cuestión porque efectivamente esas directrices y esas pautas que se marcan y que se muestran en esas recomendaciones del plan director, evidentemente, y ya lo anunciaba la alcaldesa el día que se presentaba ese documento junto con los propios arquitectos, esto no es un trabajo ni de un día ni de un año, sino de mucho tiempo, porque efectivamente muchas de esas cuestiones que se plantean en el plan director, repito, como recomendaciones, tendrán que venir a este y a otros muchos plenos, tendrán que ser pactadas, tendrán que ser negociadas y habladas con los propios vecinos a medida que se vayan materializando y que se vayan traduciendo en la redacción de proyectos, en la modificación de plan general municipal, etcétera, etcétera. Es decir, y en esto yo creo que merece la pena, y esto, como decía, me ratifica precisamente en la oportunidad de este pleno. Estas recomendaciones tienen que continuar un camino en el que evidentemente, hasta que se materialicen como proyectos definitivos, como decía el señor Zaldívar, pasará tiempo, porque evidentemente una vez que se pone de manifiesto estas recomendaciones, cuestiones relacionadas con, por ejemplo, la solución que plantean los arquitectos para el entorno de San Bartolomé, cuestiones relacionadas con los posibles aparcamientos que se sugieren como dotación en esa zona, la solución definitiva de alineación al futuro centro de salud, cuestiones relacionadas con alineaciones concretas, con determinados usos, con los acabados o con los planteamientos que en esos espacios públicos que se pueden generar en esas posibles peatonalizaciones, evidentemente llevarán su camino, repito, de modificaciones de plan general, de redacción de proyectos, de conversaciones con los vecinos, de traducción, hasta que realmente se materialicen. Esto es, por tanto, cerrar un ciclo que se comenzaba, y eso también me gustaría destacar, hace años, y se ha dicho también por parte de los vecinos. Este plan director se presentaba formalmente en el año 2008, por cierto, se traía también a un pleno en el año 2008, para quienes han puesto en cuestión que los planes directores vengan a pleno. El 4 de septiembre de 2008 el anterior equipo de gobierno pensaba otra cosa y lo trajo a este pleno, cuestión que yo comparto, pero al menos en su lugar no criticaría.
Pero quiero decir que una vez que se trae a este pleno, esto es lo que activa de alguna manera todo el procedimiento habitual en el que yo creo que nos podrán acusar de muchas cosas a este equipo de gobierno, pero de no reunirnos con los vecinos cada vez que se ha hecho, que se va a empezar un proyecto con una obra, etcétera, etcétera, no creo que lo puedan, con los vecinos afectados, evidentemente. Si la obra se va a hacer en el Cubo, no vamos a hablar con los de Barea. Eso entiendo yo que es de pura lógica. Y por otro lado, además, no puedo resistirme a contestarle también a una cuestión que planteaba el señor Antoñanzas, poniendo en duda que este concejal se reúna con los vecinos. Mire usted, yo me reúno con muchos vecinos cada semana. Con cada vecino que me llama, me reúno. Pero también le digo, si esos vecinos, quizás porque no se sienten representados o porque no sienten la necesidad de comunicárselo a usted, será una cuestión, a usted o a cualquier otro presidente de asociación, pero es decir, que yo no tengo como únicos interlocutores a los presidentes de asociaciones, y cualquier vecino que llama a este concejal le recibe, pero habitualmente y muchos cada semana, o sea que no sé por qué se sorprende de que yo pueda decir que me he reunido con vecinos, pues faltaba más, faltaría más. Bien, volviendo un poco al asunto, al contenido del plan director. Una vez que se presenta ese plan director en el año 2008, suceden cuestiones en las que el anterior equipo de gobierno, a pesar de que tras ese pleno del 4 de septiembre anunciaba que las obras comenzarían el año siguiente, todos podemos ver que efectivamente no se hizo absolutamente nada en ese entorno, quizás porque no les gustaba o porque decidieron optar por otras prioridades. Pero lo cierto es que, lamentablemente, por resumirlo, podríamos decir que ese plan director estuvo en un cajón durante 4 años. Cuando este equipo de gobierno llega en el año 2011, en junio de 2011, lo que hace es, precisamente porque era además un compromiso electoral y una voluntad de este equipo de gobierno que nos habíamos impuesto como objetivo, recuperar ese trabajo de plan director con el fin de regenerar y de rehabilitar todo el entorno de la Villanueva, contactamos con los redactores y se les solicita, se les encarga una actualización. En 4 años se habían dado muchas circunstancias físicas, estado de edificios, demoliciones, se había descubierto la cabecera de San Bartolomé, se había tomado la decisión de implantar el futuro centro de salud en la avenida de Viana, es decir, cuestiones que habían variado en este tiempo y que además muchas de ellas pues tenían que ver con una pequeña ampliación en lo que en esencia tenía ese plan director, y ya me he referido a alguna cuestión. En ese trabajo que se desarrolla por parte de Álvaro Siza y Juan Miguel vaya terminando, por favor. Sí, muy brevemente. Durante aproximadamente un año, por supuesto, como en cualquier asistencia técnica, se envía un avance, los técnicos de urbanismo lo estudian con detalle, actualizan incluso alguna pequeña información, porque nuestros técnicos de casco antiguo son quienes mejor conocen las particularidades y las situaciones concretas de cada edificio solar, etcétera, etcétera. Y finalmente, en octubre del pasado año, se entrega el último documento, que vuelve a ser revisado por los técnicos municipales y que, como digo, formalmente se recibe en la Junta de Gobierno local del pasado miércoles. Una vez que tenemos ya esto en marcha, repito, vuelvo un poco a la esencia de la presencia. Doña Inmaculada, ¿Me permite? Doña Inmaculada, ¿Me permite? Doña Inmaculada, le ruego por favor, lo que no tiene respeto usted es al concejal que está interviniendo. Haga el favor de dejar. Doña Inmaculada, le llamo al orden, me parece que tiene mucha prisa y creo que va a hacerle un favor yo si la he hecho del pleno. Le llamo al orden. Pues entonces haga el favor de tener un poquito de respeto a los que están hablando. Pues le llamo al orden por segunda vez, señora Inmaculada. Gracias, señor presidente. Repito, muy brevemente, pero sí que me parecía, como se ha puesto en duda la necesidad de un pleno de estas características y de tratar el asunto, sí que incidir en esas cuestiones, simplemente que he detallado. Repito, una vez que se recibe, se trata ahora mismo de ir activando poco a poco todas esas cuestiones que tendrán que ver ya con la materialización concreta del asunto. Y por último, sí que, y ya como último detalle, precisamente una de las cuestiones
de mayor valor que se plantean en esa propuesta, en esa actualización del plan director, tiene que ver con un elemento esencial que afortunadamente se ha recuperado en estos últimos años, como es la cabecera y la torre ya exenta de la iglesia de San Bartolomé, para lo cual se presentaba una solución que desde nuestro punto de vista y del de los técnicos municipales es una solución muy sensible con todo ese entorno, muy completa y que evidentemente pues, nos satisface y que evidentemente, como digo, tendrá que recorrer su camino de ahora en adelante, pero con el compromiso público de llevar a cabo todo este plan, también lo digo, como en todos los casos, con el debido acuerdo y con todas las conversaciones que debamos tener, como tenemos en cualquier otro proyecto de obras, con los vecinos de ese entorno. Gracias, señor Sanrojo. Señor Dorado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mire, lo triste es que vengamos aquí a hablar de humo, porque esto, como demostraré ahora, es humo, solamente con el objetivo de tapar repercusión pública y atrasar en el tiempo un debate sobre lo que verdaderamente interesa a la gente, que es los problemas de los ciudadanos relacionados sobre todo con la pobreza. Eso es lo verdaderamente triste. Digo que es humo porque quiero recordar que es el séptimo plan que presenta el Partido Popular sobre el casco antiguo, el séptimo. De los otros 6 no se hizo nada. Plan urban, plan estratégico, plan de ejecución no sé qué, planes. Desde el 95, que fue el primero. Segundo, quiero recordar a los vecinos que ha costado 136.000 euros. 136.000 euros. Y que cuando lo conozcan van a ver que es humo. Humo. ¿Por qué? Porque tiene solamente 4 propuestas. La primera, un centro de salud en el cuartel. En el anterior proyecto de Siza no venía así. Viene impuesto por el Partido Popular, sin más. Le han dicho, oye, ahí tiene que figurar. Y viene un rectángulo dibujado y nada más. Y dice que el resto se hará con un concurso de arquitectura. Correcto. Segunda propuesta que hace importante, un aparcamiento de rotación, no para residentes, de rotación en Avenida Navarra, y se cargan todos los árboles. Pero es que la propuesta anterior de Siza se hacía una mediana arbolada, precisamente 3 filas de árboles en vez de 2. ¿Por qué? Imposición del Partido Popular, porque va en su programa electoral. El cuarto que proponen es que las viviendas, la alineación y la volumetría serán las que dice el plan general. 136.000 euros para que nos digan qué es las que dice el plan general. Y la cuarta propuesta que hace es la Torre de San Bartolomé. Que si os acordáis, la Torre de San Bartolomé, todo el mundo sabía que había unas ventanas con capiteles románicos detrás, la casa que lo tapaba era del ayuntamiento, el Partido Popular se la vende a la diócesis al cabo de 4 años se la vuelve a vender al Partido Popular, perdiendo en la operación 300.000 euros, primero le dicen que la vacíen y que dejen la fachada entera, luego resulta que no, que tiran la fachada y dejan un zócalo para la alineación de la calle, y ahora tenemos que le han quitado el zócalo, hay una valla y tapa por un pino, lo que antes estaba descubierto. Y ahora lo que dice Siza es que hay que volver a taparla con más edificios. Estas ideas, 136.000 euros. Y no vais a encontrar ninguna más, No hay encontrar ninguna más, ni siquiera dibujado. Vale, entonces, ¿cuál es el propósito de que la alcaldesa diga, principio de semana, que ese plan se va a aprobar en el pleno del viernes? ¿Y cuál es la estrategia de que, gracias a Dios, el Partido Socialista sale en rueda de prensa y dice, hombre, no estamos dispuestos a aprobar un plan en el que en principio no estamos de acuerdo, pero sin que haya debate ciudadano? Es que la Plaza 1 de Mayo se ha estado 2 años con debate ciudadano para trasladarla en el tiempo. Por lo tanto, no había ni comunicación al Consejo Social, ni a la Junta de Distrito, ni a los ciudadanos, ni nada. Bueno, dan marcha atrás y ahora traen, no la aprobación, como dijo la alcaldesa, sino trae información, que no corría ninguna prisa. Pero lo convocan de forma extraordinaria y urgente ayer a las 2:30. ¿Para qué? Porque el Grupo Socialista había pedido un pleno extraordinario sobre la pobreza el 30 de diciembre
y tenían 15 días máximos para convocarlo. Y esos 15 días cumplían hoy, el viernes, y entonces lo convocan ese también ayer a las 2:30 con carácter extraordinario y urgente. ¿Qué urgencia tenía ni uno ni el otro, si el uno sabían que estaba convocado, que estaba pedido desde el 30 de diciembre, y el otro, como ha dicho el concejal, bueno, esto es cuestión de tiempo, ahora hay que hacer muchas cosas y tal, ya vamos a abrir un debate? ¿Qué necesidad había? Solamente había una necesidad infantil, antidemocrática, tapar de cara a la prensa, de cara a los ciudadanos, y además extenderlo lo más posible para que la gente se tenga que ir a comer, porque también pedimos que el pleno suyo se adelantase, para que el nuestro, en vez de empezar a la 1, empezase a las 12, o empezase por lo menos a la 1. Bien, el objetivo no es otro, tapar lo que la oposición tiene su derecho, que es unos plenos extraordinarios, para traer temas, y ojo, anteponen Partido Socialista, vamos a hablar de los problemas de la gente, de la pobreza en general. Partido Popular, vamos a hablar del ladrillo, de un proyecto que ni siquiera es proyecto, que es humo, que no es nada, que no se va a hacer nada, como no se cumplieron ninguno de los otros 7, como no se cumplió el de se presentó en el 2008 y el avance en el 2006, porque en aquel ponía como icono del proyecto que presentó Siza en el 2008, un aparcamiento en superficie que iba a ser el icono de toda la reforma. Y ahora ese aparcamiento desaparece, ya no es el icono. Lo que antes era un icono ahora ya no lo es. Como he dicho antes, donde había un bulevar, no un bulevar peatonal, un bulevar con tráfico, una mediana arbolada, ahora desaparece por un aparcamiento subterráneo. Por lo tanto, mira, es lógico, el Partido Socialista está cabreado con esta actitud, no nos parece antidemocrático, pero sobre todo infantil. Pero como ya han visto lo que ha pasado, como lo convocan ayer a las 2 de forma extraordinaria, urgente, pues ni han mandado convocatoria al Consejo Social, que es obligatorio, ni han mandado las convocatorias a los vecinos, que es obligatorio, ni se ha enterado nadie, la gente no sabía que había 2 plenos, sino se pensaba que solamente uno. Vale, perfecto. Yo me cojo una cita de Voltaire, que decía: rezo todos los días para que mis adversarios hagan el ridículo, y Dios me lo concede. Pues miren, nosotros no hemos necesitado ni siquiera rezar. Muchas gracias. Gracias, señor Dorado. Señora alcaldesa, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Ya incumplir un pacto de la Junta de Portavoces ya me parece fatal. No, señor Dorado. No, señor secretario. Perdón, señor Dorado. No, el acuerdo era 10 minutos y 10 minutos, punto. Porque ni siquiera tenía que haber habido debate, porque en las tomas en consideración no hay debate. La alcaldesa puede intervenir que no. siempre. Además, no es el acuerdo de pleno, no es el acuerdo de la Junta de Portavoces. Señor secretario, ¿me puede decir cuál ha sido el acuerdo de la Junta de Portavoces ahí? Cuando se lo pida yo. ¿Y el reparto de tiempos? Señora alcaldesa, tiene la palabra. Que digo que no. Bien, bueno. Que no puede. Vamos a ver, señor presidente. Bien. Exijo que el pleno que estaba convocado a la 1 empiece a la 1. Lo exijo. Y pido al señor secretario que me diga si tengo razón o no. Señor Dorado. ¿Cómo? Bien, perdón. Bien. Que el nuestro está convocado a la 1. Y a la 1 empieza. Punto. Más dilaciones no quiero. Y además hay un acuerdo de la Junta de Portavoces que ha dicho, vale, porque intervengan los vecinos, intervenimos nosotros, 10 minutos el proponente, 10 minutos el otro partido. Correcto, vale, para no alargarlo más. Muy brevemente. Que queremos que empiece nuestro pleno ya. Muy brevemente. Que no se puede ocultar el tema de la pobreza, aunque quieran, que la pobreza está ahí a sus pies. Muy brevemente, usted pase por la ciudad y verá que hay problemas de pobreza, que hay problemas de pobreza energética, que hay gente que no puede dar de comer a sus hijos, y queremos hablar de eso. Señor Dorado, de eso, no de un plan de Villanueva que no se va a hacer. Que no es tranquilo, que es que ya está bien. Que es que son ustedes infantiles y antidemocráticos. Señor Aquí Dorado, hemos pedido nosotros los primeros Dorado, extraordinarios que tiene que empezar a la 1. Usted me verá. da igual, écheme del pleno, que me da igual, que no me voy a callar. Usted verá. Que no, señora alcaldesa, que no tiene... Y si no, que me lo diga el secretario, por favor. Que me lo diga el secretario, el acuerdo de la Junta de Portavoces. ¿Y a qué hora tiene que empezar nuestro pleno? ¿A qué hora tiene que empezar nuestro pleno, señor secretario? Bien, muy...
muy brevemente ¿Qué? y ejerciendo mi derecho, Señor Dorado, haga el favor de callarse, a intervenir por favor. en un pleno. Perdone, perdonen. Haga el favor de sentarse, por favor. Perdonen. Señora Escacíbar. Bien. Por favor. Perdonen, y si me permiten, para cerrar este pleno, entre otras cosas, con una reflexión. Miren ustedes, me van a permitir dos cuestiones en relación a el pleno que se está celebrando, en el que lamento enormemente que el Partido Socialista no respete la intervención en estos momentos. Este pleno ha sido convocado para dar cuenta de un asunto. Mire, además yo voy a decir una cuestión. Bien. Por favor. Bien, voy a seguir dando cuenta y muy brevemente en relación a lo haga el siguiente. favor. Para que pueda empezar cuanto antes el siguiente pleno, a pesar de la actitud del Partido Socialista de reventar el pleno que se está celebrando en estos momentos. Este pleno ha sido convocado para trasladar con la mayor transparencia los avances del plan director de la Villanueva. Un asunto de máxima trascendencia, entre otras cosas, porque tiene que ver con la regeneración de un barrio del casco antiguo. En este sentido, y en ese ejercicio de máxima transparencia, damos cuenta de los avances que se han llevado a cabo en el plan director de la Villanueva. Unos avances que provienen de la entrega por parte de los redactores de esas directrices. A través y a partir de este momento se abre una nueva etapa en lo que es importante para la ciudad en seguir avanzando y en lo que, por supuesto, se va a contar con la opinión y la participación de los vecinos a través de las asociaciones o también de manera individual. Ha entrado este proyecto, el plan director de la Villanueva, en un punto de no retorno, y es el de avanzar y ser una realidad. Y en este sentido se va a avanzar y se avanza ya de manera inmediata en 3 líneas. La primera de ellas es el encargo de la redacción de los proyectos de urbanización a los técnicos municipales, a través de los cuales se concretarán los proyectos de urbanización que estarán listos para junio de este año 2014. En esa redacción de los proyectos y teniendo en cuenta las directrices que se han marcado, se contará con la opinión, como se ha hecho siempre, por parte de las distintas asociaciones vecinales y órganos de participación, como vamos dando cuenta en los 2 últimos años que se ha venido haciendo. Por otro lado, y en otro de los temas, yo creo que también de especial relevancia, que tiene que ver con el entorno de San Bartolomé, se va a llevar a cabo el encargo del anteproyecto arquitectónico de la solución a la cabecera de San Bartolomé, en uno de los puntos fundamentales desde el punto de vista patrimonial. Y por último, en lo que es necesario también para que se inicie toda esa regeneración desde el punto de vista social y urbano en el entorno de la Villanueva, donde se concretan muchos de los problemas de esta ciudad y por eso se aborda este proyecto, se llevarán a cabo y ya se está iniciando el análisis de las primeras parcelas para poder llevar a cabo su enajenación, aquellas parcelas que son de propiedad municipal y que por tanto podrá llevarse a cabo esa enajenación para que de la colaboración público-privada podamos llevar a cabo la regeneración que este proyecto presenta y que este proyecto contempla para la ciudad de Logroño. Es un proyecto importante, es un proyecto
que es del compromiso de este equipo de gobierno y que, por tanto, creo que es nuestra responsabilidad y nuestra obligación dar cuenta de los avances que vamos haciendo en torno al mismo. Y dicho esto, yo en lo que a mí respecta doy por concluida mi intervención en este pleno, siendo las 13:36, una hora del mediodía muy oportuna para seguir hablando y debatiendo sobre los temas que afectan a la ciudad de otros ámbitos y en los que, por supuesto, tenemos mucho interés en hablar, en debatir y en escuchar las propuestas que nos quiera hacer todo el mundo. Pero es una hora más que razonable, la 1:30 del mediodía, para seguir hablando de los temas de interés para la ciudad, los plantee quien los plantee el equipo de gobierno o los plantee el Partido Socialista. Muchas gracias. Gracias, señora alcaldesa. Dada cuenta de este asunto, no hay más asuntos en el orden del día del primer pleno. Levantamos la sesión.